Hola, soy Solaimsa y hoy seguimos con la línea de la mitología y de la astrología, es decir, el siguiente signo que es Capricornio. Capricornio tiene varias historias también ligadas a él. Por un lado, quien le daría digamos, la característica propia del signo sería pues la cabra maltea, que a lo mejor no es muy conocido este mito, y el cuerno de la abundancia, y también la historia del dios Pan. Esto sería lo que, bueno, pues como que iría en sintonía con lo que es ese símbolo de la cabra, ¿no? Pero luego lo que es el mito profundo de trabajo, como en todos he estado explicando y que va más ligado a lo que representa ese signo, este Capricornio, ¿no? Sobre todo a nivel de trabajo evolutivo. Pues ahí lo relacionaríamos con el dios Cronos. Vamos a empezar por qué caracteriza a este signo a nivel mitológico, es decir, qué dos mitos, como decía, el del cuerno de la abundancia y el de Pan, qué quieren decir, ¿no?, con respecto al signo Capricornio. Vamos a ver. Fijaros que este primer mito que os voy a contar, el del cuerno de la abundancia y la cabra maltea, tiene que ver directamente con Zeus, que es el hijo de Cronos, que es el trabajo que Capricornio tiene que hacer. O sea que vamos a estar hablando todo el rato del padre y del hijo, porque en realidad Capricornio es el signo del padre, así como Cáncer era el signo de la madre. Bueno, ¿quién fue esta cabra maltea? Ya sabemos que Cronos, pues como hubo una predicción de que alguno de sus hijos le iba a quitar su poder, su trono, pues conforme su mujer, Rea, que en realidad también era su hermana, los iba teniendo, él se los iba tragando. Hasta que al final, pues la madre ya se hartó porque de ver que ninguno de sus hijos podía vivir, y entonces le engañó cuando tuvo a Zeus, el más pequeño de todos. Ella lo que hizo fue, en una mantita puso una piedra, que fue lo que le dio a Cronos, y él se tragó la piedra pensando que era el niño, mientras que ella cogió a su hijo Zeus y se dice que lo llevó al monte Ida, lo llevó en la isla de Creta hay una cueva que es donde se dice que fue amamantado Zeus por la cabra Amaltea. Entonces Rea se lo dejó a esta cabra y ella fue quien crió al niño. Bien, como agradecimiento es por lo que esta cabra Amaltea fue subida a los cielos bajo el signo de Capricornio. Pero ¿qué pasó? Que un día Zeus, jugando, le rompió uno de los cuernos a la cabra Amaltea y la pobre la dejó pues con un solo cuerno. Entonces se sorprendieron porque cuando cayó el cuerno a tierra empezó a salir de él frutas y flores como símbolo de esa prosperidad, de esa abundancia. Igualmente se dice que del cuerno también salía ambrosía, que era el néctar que tomaban los dioses, pues porque era su alimento. Por eso esta cabra pudo amamantar a Zeus y, bueno, pues nutrirlo y hacer que fuera un hombre hecho y derecho y un dios fuerte, ¿no? Este cuerno también se suele relacionar con el mito del Grial, como desde el punto de vista de eso, de que es prolífero, ¿no?, de que, bueno, pues da vida. Y por eso también se relaciona con el útero, con la matriz en la mujer, ¿no? Pero en realidad este cuerno pues representaría esta abundancia, por eso es el mito del cuerno de la abundancia, ¿no? Que desde antiguo los cuernos no tienen nada que ver con nada maligno, absolutamente con nada maligno. Y este será motivo de otro vídeo, explicar qué representan realmente este símbolo, ¿no? El siguiente símbolo que he dicho que también tiene que ver con este signo de Capricornio es el mito del dios Pan. El dios Pan era un dios fauno, es decir, medio humano, medio animal, como pasaba cuando vimos en Sagitario, por ejemplo, cuando vimos con el centauro, ¿no? Entonces, era un dios que vivía en los bosques, era un dios solitario. Él, cuando nació, su madre se asustó mucho, porque claro, vio que era mitad humano, mitad cabra. Y entonces Hermes se lo llevó al Olimpo y lo adoptó
porque le dio mucha pena de que su madre lo abandonara. Al crecer, él vivió en lo que se llaman las fuentes de Arcadia, ¿no? Que es curioso que este mito de Arcadia también está un poco en relación con María Magdalena y el sur de Francia. Bien, pues él vivió en las fuentes que llaman de Arcadia, en esta zona, y era muy solitario, no participaba en guerras, ni en litigios, ni en líos, ni nada. Él quería una vida placentera y tranquila y en soledad. Fijaros, es curioso que siendo físicamente no muy agraciado, ¿no? Era muy seductor, tenía ese arte de la seducción. Y entonces, bueno, pues se llevaba a toda mujer que quería al huerto, como se suele decir, ¿no? Este tiempo, en diciembre, que es donde se ubica Capricornio, diciembre y enero, era donde antiguamente se relacionaban las fiestas que se llamaban saturniales. De ahí que Capricornio esté regido también por Saturno, ¿no? Y Saturno es Cronos. Se hacían unas fiestas y estas fiestas eran las de la abundancia. Estaban dedicadas a la abundancia. Tenían como final ¿cómo decir? Que reinase en el mundo la paz, la justicia, la abundancia, la riqueza, el bienestar. El ideal tenía de que todos los hombres fueran iguales. Eran unas fiestas paganas y es por esto que, bueno, pues la Iglesia Católica, para romper con esta festividad, fue por lo que ubicó ahí el nacimiento de Jesús. Pero también tiene su sentido, porque se decía también que en el solsticio de invierno, en diciembre 21, era cuando el niño sol nacía. Y esto se decía porque en este tiempo es cuando el sol empieza otra vez a reinar más, ¿no? Es decir, los días empiezan a ser más largos, cosa que a partir del solsticio de verano empiezan a ser más cortos. Entonces era el reinado de este niño sol, ¿no? Bien, aquí volvemos otra vez al mito del padre y del hijo, que es en lo que consiste todo este tiempo que es Capricornio el que reina. Vámonos a por el mito de Cronos ahora, ese mito que va relacionado con qué es realmente Capricornio, qué implica realmente Capricornio y qué trabajo va ligado a Capricornio, ¿no? Como ya he dicho, el mito de Cronos es que Cronos, mediante le dijeron, ¿no? Una divina, le dijo que uno de sus hijos le destronaría, ¿no? Entonces él, como no quiso, pues decía eso, que se comía a sus hijos. Pero fijaros, uno de sus hijos, que fue Zeus, fue quien le abrió la tripa a su padre y sacó a todos sus hermanos. Y luego castigó a Cronos, al Tártaro, que era como el infierno para los católicos, ¿no? Pero en realidad primero tuvo que agredir a su padre. Es curioso porque Cronos hizo lo mismo con su padre. Cronos era hijo, junto con todos sus hermanos, de Urano. Y Urano estaba casado con Gea, la diosa de la tierra. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada vez que Urano abrazaba la tierra, Urano se consideraba el dios del cielo. Cada vez que Urano abrazaba la tierra, muy bruto él, pues entonces Gea se quedaba embarazada y tenía un hijo. Y Urano lo que hacía era, porque odiaba a sus hijos, los castigaba al Tártaro, donde luego, curiosamente, Zeus volvió a castigar a su padre y lo volvió a meter en el Tártaro. Es la repetición. Las tendencias, costumbres, efectos, manías del padre lo continúa el hijo. Este es un trabajo de Capricornio. Por eso va ligado a las tradiciones, a las costumbres, a lo establecido, a las normas, a las leyes, a los planos. Ha de ser así. No se puede cambiar porque es lo establecido. El padre sigue el orden del hijo. Cronos castra a su padre y Zeus hace lo mismo con Cronos. Pero Cronos, cuando castra a su padre, los órganos los tira al mar. Y es curioso que de ese mar dicen que nació Afrodita. O sea que también en Capricornio hay una parte de mucho amor, pero que tiene que conseguir conectar con él. Porque
Digamos que lo primero que marca a un Capricornio es lo establecido, las obligaciones, el control, el hacerlo todo bien, el trabajo, el esfuerzo, la soledad, las prioridades, todo como muy en orden. Permitirse poco, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos un poco esta peculiaridad, ¿no?, que va en sintonía con lo anteriormente dicho. ¿Por qué? Porque estaríamos aquí hablando del síndrome de castración. Se castra a sí mismo de divertirse, de permitirse, de abrirse. En este signo se hace, por tanto, hincapié en los procesos repetitivos, los cíclicos, ¿vale? Pues eso, el hijo repite el patrón del padre. También se hablaría, por tanto, de esa autocastración y, por tanto, también de dureza de corazón. Por eso he dicho que hay que identificar o reconocer dentro del Capricornio esa parte sensible, esa parte tierna, esa parte amorosa, que no permite que salga, porque puede considerarlo vulnerabilidad, pero está ahí. Por eso en el mito parte también de eso que cae en el agua, da paso a nacer Afrodita, la diosa del amor. Este signo también habla de obligación, de trabajo, de conflicto interno con el arquetipo paterno o con el arquetipo de la autoridad. Puede ser una figura de autoridad, un abuelo, un jefe, alguien que sea de autoridad, ¿no? Esto es hasta que uno acepta su destino, hasta que uno entiende, porque además esta rebelión o este enfrentamiento o dificultad, por otro lado también hablaría de sumisión, inclusive. Hay esa lucha interna. Es hasta que uno acepta, como digo, su destino. Pero esto es hasta la segunda parte de la vida. De que los Capricornios, su primera parte de vida no es nada fácil. Por un lado, saben que tienen que hacer una serie de cuestiones, unas obligaciones. Algunos inclusive lo muestran como una rebeldía imposible de llevar. Hasta esa segunda. Es muy extremo, Capricornio también. Pero como digo, esta segunda parte de la vida, en que se da cuenta de que esa figura odiada, de su padre o de esa autoridad o lo que sea, en realidad es su propia realidad, ¿no? Entonces ahí se asume a sí mismo. Y ahí se da cuenta que el padre y el hijo son la misma cosa. Sería como la contraposición entre el joven lleno de vida, pero inconsciente, y el padre realista, pero castrador de ideales. Claro, y el Capricornio desde niño elige una de las dos posiciones. Por eso hay veces que los niños Capricornios son muy duros, muy secos, y se machacan mucho, ¿vale? También tendríamos aquí la contraposición entre moralidad e inmoralidad, legalidad e ilegalidad, la contraposición de que todos estamos, o la comprensión, perdón, en este caso, de que todos estamos ligados a repetir las experiencias de nuestros anteriores, de los ancestros, ¿no? Es el ver que lo viejo y lo nuevo siguen los mismos patrones, pero que cada uno ha de saber qué le toca hacer. Y aquí, por tanto, en Capricornio, tendríamos que entender que en ese repetir el patrón de nuestros ancestros es limitante, es castrador. Y por eso en Capricornio se dice que es el momento de la maduración, de madurar y de revisar todo lo vivido, todo lo experimentado, no solo en esta vida, en otras vidas, como a través de los ancestros. Y romper con esos patrones, con esos anclajes, con esas ataduras, con esas dependencias, con todo eso que nos impide que, pues como la cabra, ¿no?, subir a lo alto de la montaña. En Capricornio, en Sagitario habíamos dicho que era la libertad, romper las cadenas, ¿no? En Capricornio, como es un momento de madurez, es el volver a retomar esto que habíamos aprendido en Sagitario y volver a revisar qué nos queda todavía. ¿Por qué? Porque Capricornio, al ser maduro, al tener como fin ser maduro, es decir, recuperar esa madurez, que no hablaríamos de seriedad y aburrimiento, ¿vale?,
hablaríamos de reconocimiento de lo que es uno mismo, de lo que tenemos en la vida, valorar las cosas. Y la madurez siempre nos lleva a una coherencia entre todo lo que se piensa, se siente y se hace. Y ahí también hablamos, por tanto, de que otro de los símbolos de Capricornio es el viejo, el anciano, el sabio. Pero para llegar a este punto, Capricornio tiene que aprender otra cosa, y es a estar solo. O por lo menos a reconocer que para crecer ha de vivir su propia soledad. Y así Capricornio es un signo de trabajo. Todo lo que consigue Capricornio es por su propio esfuerzo y voluntad. En Capricornio no hay regalos, hay esfuerzo y voluntad. Pero esto no tiene que llevar a Capricornio a maltratarse y a olvidarse de que está la otra parte en la vida, que es la diversión, que es la relajación, que es el regalo. Es cierto que Capricornio, como digo, desde niños parecen como que son viejitos, ¿no? Son mucho más maduros de lo que son. Desde niños son trabajadores, a no ser que tenga un Capricornio no muy bien enfocado, o que salga el Capricornio rebelde, que como es rebelde a todo, pues entra un poco en un estado de locura, ¿no? Como la cabra, ¿no? Que parece que tiene ojos de loca. Entra en este estado de locura y entonces entra en un ir y venir sin dirección. Eso también le puede pasar a un Capricornio. Por lo que he dicho de los extremos, moral e inmoral, ¿no? Entonces, pero cuando ya se centra, no tiene que olvidarse del niño loco. Sí que tiene que centrar y entrar en coherencia. Y entender que lo tiene que conseguir por su propio esfuerzo, no buscar que otros le resuelvan, ni amargarse la vida, ni envenenarse, ni hundirse, ni entrar en depresión, que es lo que suele tender Capricornio. Tiene una parte como muy de tristeza profunda, que no se sabe muy bien ni él mismo por qué, pero es por esa saber que todo lo tiene que conseguir por su propio esfuerzo. Pero claro, ahí hay algo muy grande, y es la recompensa de reconocerse lo suficientemente capaz de conseguir las cosas por el propio esfuerzo. Y que eso va a ser su legado a sus hijos o a los que vengan detrás. Y enseñarles esto, de que las personas consiguen las cosas por su propio esfuerzo. Que la vida no es cómoda, pero tampoco es flageladora. Ese es el punto intermedio que tiene que identificar el Capricornio. Y que su vida sea ese punto medio entre esa madurez y ese juego, ese trabajo y ese descanso. Es decir, ese seguir las normas o hacer que las personas lo sigan, pero sin la tiranía. Es decir, desde el acompañamiento, desde la permisibilidad en algunos momentos. Es decir, ese equilibrio. Ese equilibrio que es álmico, que es interno, no tiene nada que ver con el equilibrio cuando hablé en Libra, ¿vale? Este equilibrio solamente se encuentra cuando uno madura, cuando realmente uno madura. Y hay otra cosa curiosa en los Capricornio. A partir de la segunda mitad de su vida, es como que diera la sensación de que rejuvenecen. Los Capricornios son los que parece que llega un momento en que se paran y van atrás en el tiempo, como que no envejecen, ¿no? Como que se quedan ahí durante un tiempo largo y luego, bueno, ya se les notará, ¿no? Pero sí es cierto que es como que se les nota muy mayores desde jovencitos y a partir de la mitad es como que se quedan ahí y ya no avanzan más, ¿no? Y ahí es donde el Capricornio tiene que empezar a revisar su vida, darse cuenta de que ya ha conseguido muchas cosas y permitirse jugar, permitirse divertirse, no seguir machacándose o no seguir siendo rígido y duro con su entorno y pretender que se siga su misma pauta. Porque no, el hecho de que él consiga las cosas por su propio esfuerzo no quiere decir que sea lo mejor. Entonces, claro, aquí, por tener al dios del tiempo como conexión, ¿no?, con Capricornio,
este dios del tiempo, este Cronos, lo que quiere es que se entienda que cuando uno nace en Capricornio, hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para cada cosa. Y que todo llega cuando nos lo hemos ganado por el esfuerzo y la propia voluntad. ¿Vale? Este sería el punto del Capricornio, ¿no? Entonces, es entendible entonces que a un Capricornio se le pueda ver, como digo, o podamos verlo como muy serio, muy ordenado, muy pautado, muy como todo muy estricto, pero hay que ayudarle a que el Capricornio vea la parte lúdica de la vida. No se puede olvidar de lo anterior que ha vivido. No se puede olvidar de cuando fue aire, cuando fue agua, cuando fue fuego. No se puede olvidar del Sagitario juguetón. Porque entonces Capricornio que entra en rutina y se vuelve alguien muy aburrido, muy triste, e inclusive con un gesto de mal genio o de amargura. Entonces, Capricornio, buscar en vosotros a esa Afrodita, buscad a ese pan, a ese juego, a esas ganas de ser ese niño que no os permitisteis ser cuando erais pequeños. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos en el siguiente programa y os mando un abrazo.